Hola, buen día. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio de aplicación de diferencias finitas. El ejercicio me dice lo siguiente. La ecuación diferencial que describe el modelo matemático para una aleta cilíndrica está dado por la segunda derivada de la temperatura respecto de z menos 2h sobre rk por t menos t infinito igual a 0. Aparte de eso, me da las siguientes condiciones de frontera. Para el caso A, me dice que cuando z es igual a 0, t va a ser igual a tw, y que cuando z es igual a l, t va a ser igual a 150 grados Celsius. Ahora, el problema también me está indicando el valor de algunas constantes. La primera, K, me dice que es 2,032 watts sobre pulgada por grado centígrado. Me dice que H es 120 watts sobre metro cuadrado por centígrado. Me dice que L es igual a 15 centímetros, que T infinito es 8 grados Celsius, TW es 300 grados Celsius y N va a ser 10. Listo. Entonces, nos pide que con los datos obtengamos el perfil de temperatura de la aleta cilíndrica para cada condición de frontera y además que grafiquemos el perfil de temperatura numérico y analítico versus la distancia de la aleta para cada caso. Entonces, lo primero que podemos destacar acá es que para las condiciones de frontera que tenemos, no tenemos ninguna derivada, por ende, este problema se resuelve de la forma común de diferencias finitas. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a trabajar como ya lo hemos venido haciendo en clase. Lo segundo que hay que tener en cuenta es las unidades. Claramente, pues nuestro problema tiene que ser dimensional y como vemos, por ejemplo, acá el K está en pulgadas, el H está en metros, el L en centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer, y acá en este término hay una división. Entonces, lo que vamos a hacer primero es transformar estos términos para que quede en consistencia dimensional. Listo. Ahora, después de haber transformado las unidades, podemos sacar una tabla con los datos que tenemos de las condiciones de frontera, armar el tamaño de paso y posteriormente aplicar el método. Que en este caso va a ser las diferencias finitas. Para esta parte vamos a usar Excel. Por último, podemos buscar la solución analítica y hacer una comparación con el método que vamos a aplicar en Excel. Listo. Entonces, vamos a arrancar con el primer paso, que es la transformación de unidades. Con el segundo paso. Entonces, unidades. Entonces,
tenemos que K, que va a ser igual a 2,032 watts sobre IN por grado centígrado. Vamos a pasar estas unidades, las vamos a dar todas en centímetros, porque el L pues está en centímetros, pero pues podríamos dejarlo en metros o pulgadas, con tal de que sea consistente en sus dimensiones. Entonces pues sabemos que 39,37 IN es un metro y pues que un metro son 100 centímetros. Entonces acá cancelamos. Entonces acá K nos va a dar 0,7999 watts sobre centímetros por grado Celsius. Vamos a dar esto acá encerrado con otro colorcito para que no se nos pierda el valor. Listo. Ahora, este es el primero. Vamos a hacer el otro que hay que cambiar, que es el H, que me dice que 120 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Acá, pues como en metro cuadrado, tenemos que dejar todo el factor de conversión al cuadrado. Entonces, un metro son 100 centímetros. Todo esto al cuadrado. Esto me va a dar un H que va a ser igual a 0,012 watts sobre centímetros cuadrados por grado Celsius. Lo mismo, volvemos a encerrar. Listo. Listo. Ahora, una vez ya tenemos todo nuestro sistema dimensionalmente, vamos a reescribir nuestra ecuación diferencial de segundo orden en términos pues ya estandarizados. Entonces, T doble prima menos 2H sobre RK por T menos T infinito va a ser igual a 0. Como vemos en esta ecuación, nosotros tenemos varios de los términos y podemos simplificarla para mirar bien cuál es nuestro P y nuestro Q. Por ejemplo, esta T infinito es una constante, R, K, H pues son constantes, por ende el siguiente paso va a ser reemplazar por los valores que ya obtuvimos. Entonces, será T2' menos 2 por H, que es 0,012 sobre R, que R es, nos devolvemos para mirar que era R. R es bueno, R nos faltaba, entonces R es 2 centímetros, también está en centímetros, entonces por 2 centímetros por K, que lo acabamos de transformar, que es 0,7999. Esto va multiplicado por T menos T infinito, que era 8 grados Celsius por 8 grados, y todo esto va a ser igualado a 0. Acá lo que podemos hacer pues es resolver esta expresión que tenemos acá y nos quedaría lo siguiente: T doble prima menos 0,015 por T menos 8 va a ser igual a 0. Acá aún todavía podemos hacer más cosas, y es que a nosotros nos sirve que T nos quede solito para poder pues mirar cuál es nuestro P y nuestro Q. Entonces lo que vamos a hacer es distributiva.
Entonces procedemos a hacer esa distributiva y nos queda t' menos 0,015, 0,18 por t menos 8 por este número, menos por menos más 0,12015 igual a 0. Listo, lo que voy a hacer ahora es pasar al otro lado del igual. Voy a añadir una nueva hoja. Y nos quedaría entonces lo siguiente. T' menos 0,015, 0,18t va a ser igual a menos 0,12015. Listo. Esta ecuación que tenemos acá va a ser la que vamos a usar para los cálculos. Ya está totalmente simplificada y lo único que nos resta es mirar cuál va a ser nuestro P, cuál va a ser nuestro Q. Como podemos ver, acá no hay Y' sola, por ende P va a ser 0 y Q va a ser pues el término que acompaña a la T, que en este caso es menos 0,015, 0,18. Listo. Y F de I será entonces menos 0,12015. Con estos tres términos ya podemos arrancar a utilizar el método. Como les dije, se va a trabajar tal cual lo hemos venido haciendo, ya que esta condición de frontera nos permite trabajarlo así. Entonces, nos devolvemos y ya tenemos las unidades, podemos sacar el tamaño de paso, ya solo nos quedaría aplicar el método en Excel. Acá podríamos, si quisiéramos, como nos piden un n, bueno, acá nos dicen que utilicemos un n de 10 y si nos devolvemos podemos sacar el h, que es el tamaño de paso. En este caso tenemos la siguiente, vamos a reescribir las condiciones de frontera acá, que me dicen que t cuando z vale 0 va a ser igual a tw, que va a ser igual a 300. Esta va a ser la primera. Y la segunda, cuando z vale L, T va a valer 150 grados Celsius. Entonces acá pues el H sería 0 menos L, pero recordemos que L ya lo teníamos por acá. L es 15 centímetros. Entonces sería 15 menos 0 sobre el N, que sería 10. Y esto me daría 1,5. Entonces este va a ser mi tamaño de paso. Entonces acá lo que podríamos hacer es aplicar las ecuaciones. Nos saldrían, si es 10, 10 menos 1 ecuaciones. Pero pues para facilitar proponemos utilizar el Excel como una herramienta que nos permita facilitar el cálculo y ahorrar tiempo. Ya les vamos a explicar alguna forma sencilla de programar el Excel para ahorrarnos un poco más de tiempo y no hacer las ecuaciones una por una. Bueno, como podemos observar, acá ya tenemos nuestro Excel. Yo ya tengo algunos formatos hechos, sin embargo es solo como las fuentes y vamos a empezar a llenar la información y aplicar el método. Yo acá propongo algún tipo de programación para evitar hacer más cálculos, gastar más tiempo, pero pues también se puede hacer a mano. Entonces, n
nos dice el problema que tiene que ser 10. H ya lo habíamos hecho, que era 15 menos 0 sobre, pues mi n, que lo tengo arriba, que es 10. Listo, esto me da un valor de 1,5, como ya habíamos dicho. Y acá voy a colocar un valor de PI, QI y la función por h al cuadrado, que es este término que tenemos acá del método. Esta ecuación que vemos es la ecuación de diferencias finitas para aplicar el método. ¿Por qué lo voy a poner acá? Yo puedo hacer esto en este caso porque PI y QI son valores fijos, no dependen de una función, no dependen en este caso del z, entonces por eso puedo fijarlos en una celda como un valor fijo y no hay ningún problema. Si no, tendría que incluir en el término de la ecuación general la función. Entonces en este caso ya habíamos dicho que el PI era 0, que el QI era menos 0,015, 018 y pues acá simplemente vamos a hacer el producto de f de i, que habíamos dicho que era menos 0,12015 por mi h, que va a estar al cuadrado. Listo. Ahora voy a llenar la información que tengo. Este era uno de los pasos que habíamos dicho al inicio cuando estábamos planteando el problema. El paso 3, que era pues sacar una tabla con las condiciones que tenía como para que nos dé una idea de qué es lo que tenemos que hacer realmente. Entonces, acá yo tengo pues las dos condiciones de frontera que me da el problema. A mí me dice que cuando z es igual a 0, la temperatura es 300. Y que cuando z es igual a 15, bueno, no lo vamos a dar así para comprobar que nos quedó bien el tamaño de paso, la temperatura es 150. Ahora voy a comprobar el tamaño de paso. Entonces, el tamaño de paso simplemente va a ser el 0, el anterior, mi z anterior, más el h, el tamaño de paso fijado, para que no tengamos errores de cálculo, y arrastramos. Efectivamente, cuando podemos comprobar cuando mi z es 15, que fue el valor acá, voy a tener 150. ¿Eso qué quiere decir? Que acá necesitamos cierta cantidad de ecuaciones porque, como vemos, nos hacen falta todos estos valores para poder encontrar el perfil de temperatura o el comportamiento de esta aleta cilíndrica. Entonces, lo que acá yo tengo pues es un esquema, una plantilla programada que se puede usar para este caso n igual a 10 y que nos calcule de una vez todos los valores. Para el primer caso, que va a ser cuando i es igual a 1, pues va a ser el x, en este caso. Entonces les decía, para este caso, que mi z es 1.5, simplemente uno fija pues esa celda. Acá, entonces lo que yo voy a colocar son los términos T1, T2, T0, bueno, ¿esto con qué fin lo hago? Porque después de esto yo voy a tener que generar una matriz y estos subíndices me van a servir para ubicarlos en la matriz. Entonces, por ejemplo, yo tengo este primer valor que va a ser cuando y es igual a 1 más 1. ¿De dónde saco yo esto? Pues bueno, nos vamos a ir a la expresión general para el método de diferencias finitas y vemos que acá el primer término es y más 1, este de acá afuera. Entonces, ¿qué quiere decir este y más 1? Que cuando y vale 1 más 1, pues va a ser 2, que es lo que tenemos acá. Y así sucesivamente. Y el término que está abajo, pues simplemente será el del paréntesis. Entonces va a ser 1 más h medios por pi. Acá yo ya lo tengo todo programado, fijo celdas, y este ya será mi valor.
Exactamente ocurre con el segundo término. Acá ya solo me dice que es y, entonces pues solo va a ser el i. Y este será el término del segundo paréntesis, menos 2 más h al cuadrado por mi q, que es un valor fijo. Y acá pónganle cuidado a esta parte. Acá cuando yo hago mi y menos 1, me da 0. Pero ¿qué pasa? Que si yo me devuelvo acá a mi tablita donde tengo los datos que ya tengo, ¿qué me voy a dar cuenta? Que yo ya tengo t de 0, porque miren, cuando i es 0, pues t de 0 es 300. Entonces yo ya sé que este valor va a ser 300 y por ende simplemente acá donde está y de 0 lo voy a multiplicar por 300. Entonces va a ser 1 menos h sobre 2 por pi por el 300, que es un valor conocido que yo ya tengo. Ahora, este 300, pues como yo ya lo conozco, lo puedo pasar al otro lado, a este lado de la ecuación, a restar. Yo sé que mi HI pues va a ser el menos 0, HI por H cuadrado por F de I va a ser menos 0,27. Y lo que voy a hacer es pasar a restar el 300, que es un valor que ya conozco de la ecuación. Es decir, que a la hora que yo haga mi matriz, por eso este término está encerrado en verde, a la hora de yo hacer mi matriz, voy a colocar solo estos dos valores. Y de hecho tiene lógica, porque en mi matriz yo solo voy a tener valores desde T1 hasta T9. ¿Qué quiere decir? Que tanto T0 como T10 no pueden existir. Entonces, pues no es que no existan, sino que no los pondré en mi matriz. Entonces los paso a restar con el término independiente. Listo. Ya pues esa es la explicación para el primero. Exactamente ocurre con el segundo, simplemente coloco el contador 2 y él automáticamente cuando vale 2 va a ser 3, cuando vale 3 pues va a ser 4.5 y pues ya el resto está programado. Ojo, repito, acá yo puedo hacer esta programación así porque Q y porque P son valores fijos. Si no, tendría que hacer otra programación acá, reemplazando el Z, por ejemplo, que hubiera un Z en el FDI y entonces acá tendría que reemplazarlo por el 3 o por el 4, dependiendo del contador en el que esté. Listo. Yo ya tengo las 9 ecuaciones, explicaré esta también, la última. La última me dice que va a ser t de 10, pero pues ese valor también yo ya lo tengo. Cuando t de 10, pues va a ser 150. Acá lo tengo, 150. Igual, escribo la ecuación de este término primero, que es este de acá, y lo multiplico por el 150. Lo que hago es pasar a restar ese término independiente con el término de FI por H cuadrado. Listo, yo ya tengo acá todos mis valores. Ahora lo que sigue es aplicar la matriz, pero esta matriz ya está programada. Como ven, él va colocando acá los valores. Para que entiendan también más o menos cómo es la secuencia, voy a explicar la primera. Entonces, nos vamos para i igual a 1, igual a 1. Tengo que mirar qué valores hay de igual a 1. Entonces yo miro igual a 1. En igual a 1 tengo T2 y tengo T1 y el término independiente. Eso quiere decir que T2, me dirijo a ver cuál es T2, efectivamente es 1 y T1 que tiene que ser menos 2,033 y T1 efectivamente es ese valor y el término independiente que pues será el término que tenemos acá. Listo. Y así sucesivamente se va a aplicar con todos. Acá ya está todo programado. Va a ser igual para todos, se sigue una tendencia. Ya si ustedes pues lo desean, pueden de una vez copiar y pegar, copiar y pegar. Y acá, como podemos ver, tanto el primer término como el último de los independientes son valores diferentes al resto. El resto se mantiene constante, que va a ser f de i por h cuadrado. Listo.
Ahora lo que procedemos es llenar los espacios vacíos con ceros. Una forma de hacerlo, pues acá ya están, pero por ejemplo vamos a borrar este contenido acá para que ustedes se den cuenta. Voy a seleccionar la matriz interna, voy a seleccionar la tecla control B y le voy a dar en reemplazar. Entonces tú le das acá sin nada, colocas el valor de 0 y le das reemplazar todo. Te dice que ha hecho 5 reemplazos y observamos y ya está todo. Listo. El siguiente paso será obtener la matriz inversa. Esto con el fin de obtener los valores de y. Entonces acá vamos a hacer inversa, min inversa, seleccionamos la matriz y efectivamente acá, entonces acá ya tenemos nuestra matriz inversa. Lo que procedemos a hacer es a hallar la temperatura numérica. Entonces, ya sabemos este primer valor, que es cuando Z es 0, la temperatura es 300 y cuando Z es igual a 15, la temperatura es 150. Entonces vamos a colocar esos valores acá. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer la multiplicación de esta matriz inversa por los valores independientes. Entonces, para hacer esto vamos a usar la función mmult, que es el producto matricial de esta matriz, 9 por 9 por esta. Y volvemos otra vez, faltó colocar el punto y coma, esta matriz 9 por 9, punto y coma, la matriz 2, 1 por 9. Listo. Automáticamente salieron mis valores de temperatura. Yo acá observo de entrada, bueno, puedo hacer como un análisis. Realmente yo no sé cómo sea el comportamiento de esta aleta, pero vemos que sí, para una distancia 0 es 300 y a medida que va aumentando la distancia del cilindro, la temperatura está disminuyendo. Los valores intermitentes puedo suponer, aún no lo sé, pero pues tienen lógica, van disminuyendo. Y ahora lo que me queda es comprobar mi método, que también me quedó una forma de hacerlo, es comparar mis datos del método con los datos de la solución analítica. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar la solución analítica para esta ecuación diferencial y vamos a calcular un error, a ver qué tan desviados estamos de la solución real, y una gráfica como nos pide el ejercicio. Para esta temperatura analítica, esta solución de esta ecuación, podemos usar varios programas, Wolfram, Symbolab. Vamos a ver por cuál de ellos pues, nos sale más fácil. Bueno, acá ya colocamos nuestra ecuación en Symbolab. Para términos del programa usé y en vez de t, pero pues acá se entiende que es t doble prima menos 0,015018t igual a menos 0, acá hay un error, acá 0 punto. Recuerden que para estos programas hay que colocar punto cuando es coma decimal, 0.12015 cuando t de 0 es 300 y t de 15 150. Efectivamente acá me resolvió la ecuación, están bien puestas las condiciones de frontera y esta es mi solución. ¿Qué pasa? Como podemos observar, todo este término de este paréntesis es un número. Entonces lo que voy a hacer es calcular este número para que no se nos haga tan largo a la hora de reemplazarlo en el Excel. Acá sí pues me depende de t, que en este caso pues sería mi z, y este número es exactamente el que ya teníamos, solo que positivo. Entonces vamos a hacer eso, voy a calcular los coeficientes
y ya miramos cómo nos queda. Ok, entonces lo que teníamos era lo siguiente. Teníamos esta solución para nuestra ecuación diferencial, pero como veíamos todo este término es un número. Entonces lo que hice fue simplificar los términos que se podían, en este caso sumar estos dos, y obtuvimos la siguiente expresión para la solución analítica. 15.592 por Euler era la raíz de 0,015 a la z, más 276,403 por Euler a la menos la raíz de 0,0150 por z, más 8.00039. Entonces lo que toca hacer, el siguiente paso es reemplazar en nuestra ecuación y reemplazar donde esté z, pues por el valor de z que tenemos. Acá nos dio 299,99 y lo que hacemos es arrastrar. Ahora vamos a calcular el error. Para el error simplemente va a ser el valor absoluto de la solución analítica menos la numérica sobre la analítica, y todo esta ecuación vamos a multiplicarla por 100 y así vamos a arrastrar. Entonces este ya es el porcentaje de error. Como pueden ver, nos dio un error bastante corto. El primero nos dio un error de 0,001%, lo que quiere decir que el método se ajusta perfectamente. Y el siguiente paso es graficar este perfil de temperatura que hallamos versus la distancia del cilindro, que será z. Entonces, pues lo que se espera es que obtengamos un perfil descendiente, que la temperatura vaya descendiendo. Bueno, acá vamos a borrar esto, porque vemos que se graficó todo, pero entonces le vamos a seleccionar datos y vamos a agregar la primera serie que se va a llamar T numérica. Para los valores de la serie de X pues tendremos Z, para los valores de la serie de Y tendremos T numérica. Vamos a darle agregar y vamos a darle otra vez agregar. Nombre de la serie será T analítica. Valores de la serie de X los mismos, valores de la serie de Y T analítica. Y le damos a aceptar. Como vemos acá, es casi que imposible reconocer una de la otra, pero pues eso se puede configurar. Vamos a colocar nuestra gráfica un poco más bonita. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Vamos a colocar este eje que empiece un poquito más abajo. Doble clic al eje que empiece desde, pongámosle 140 más o menos, que no se vea más bonito. Hoy no, acá no era, es acá, mínimo desde acá 140. Ahora sí, no, démoslo más pequeño, 120. Listo. Desde 0 está bien, y lo que podemos hacer ahora es seleccionar, y acá ya lo que se puede hacer es simplemente darle al formato al borde. Acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, cambiarlo del guión, el color, vamos a darle un ancho. Listo. Acá ya podemos observar la tendencia. La amarilla la dejo un poco más gruesa, sería la solución analítica, y
El azul sería la numérica. Como vemos, el ajuste es demasiado bueno. Acá lo que podemos hacer es colocarle los títulos de los ejes. Acá pues vamos a ver que esto esté. Y si queremos colocarle el título al gráfico, colocarle que este es un H de 1,5. Listo. Y pues esta sería nuestra gráfica para este problema. Como vemos, la gráfica muestra una tendencia de la temperatura que disminuye exponencialmente. Quiere decir que a medida que va pasando el tiempo y la distancia del cilindro de la aleta cilíndrica, la temperatura pues va disminuyendo. Ese sería el inciso A del problema, con condiciones de frontera como veníamos trabajándolas, sin incluir derivadas.